Quiero invitarles a que vayamos a la Escritura, al libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer unos versículos allí hasta el 7. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar, con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Hasta ahí nomás quisiera tener esta lectura de la palabra y quisiera comenzar haciendo algunos comentarios con respecto a cómo comienza. Comienza hablando del rey Usías. El pueblo de Israel, la nación de Judá, tuvo evidentemente varios reyes. El primer de ellos fue Saúl, después David, después Salomón, después el reino se divide. Algunos buenos, otros malos. Usías fue un buen rey. No perfecto, pero fue un buen rey. Comenzó a reinar a los 16 años. Casi podríamos decir que no sabía sonarse bien la nariz cuando ya se le pone encima el yunque y el fardo de tener que gobernar una nación, lo cual no es fácil. No es fácil gobernar un grupo pequeño, no es fácil gobernar una familia. Cuánto más difícil es gobernar una nación. Así que siendo muy joven se le da esa tarea. Pero hace 2 cosas muy buenas. En primer lugar, emula las cosas buenas de su papá Amasías, que fue un rey bueno, aunque también tuvo sus peros. Pero emula las cosas buenas de su padre, sigue los buenos ejemplos de su padre y por otro lado se rodea del buen consejo del sacerdote Zacarías. Y con esas 2 bases y esos 2 cimientos no tiene cómo fallar. Cuando una persona pone buenos cimientos para su vida, entonces solo podemos esperar una vida de éxito. Y así pasó con Usías. Fue una persona que tuvo mucho éxito en las cosas que estuvo emprendiendo. Y Dios lo bendijo, y Dios lo prosperó, y se hizo fuerte. Y quizás ahí estuvo el problema. Y debemos anticipar que en la medida que nosotros hacemos las cosas bien y ponemos buenas bases para nuestra vida, entonces el Señor nos va a fortalecer, nos va a bendecir. Pero no deberíamos asumir que por el hecho de que el Señor nos permite conquistar algunos terrenos, que entonces se van a acabar las pruebas o las luchas. Esta vida no se pone cada vez más fácil. Es una ilusión pensar que la vida se hace cada vez más fácil o que podemos escalar alguna montaña con la ilusión de que entonces ya podemos descansar. Y Usías comete algunos errores. Supo eludir bien los obstáculos de la juventud, pero no evadió efectivamente el obstáculo del triunfo. Como dice la frase: a mayor ascensión, mayor oposición. Nivel más prominente, diablo más rugiente. Y lamentablemente Usías apartó su mirada o sus caminos de los caminos del Señor, y entonces su final no fue el final feliz que hubiéramos querido ver y que el Señor hubiera deseado para él. Y entonces comienza este pasaje diciendo que Usías murió y se introduce el factor de la muerte, lo cual es algo triste. Y se describe el año como el año en el cual Usías murió. Hay diferentes formas de describir un año. Cuando comenzaba el 2020, algunos empezaron a describirlo como el año 2020, que es
una analogía de lo que es la visión perfecta, aunque técnicamente hablando no significa bien eso, pero muchas veces se asocia este 2020 con tener una visión perfecta. Más adelante tuvimos el cambio de gobierno, las elecciones, podría haber sido el año de las elecciones, pero hoy día, frente a la situación que estamos viviendo, ha surgido un nuevo factor que contamina, una peste, un virus que nos ha hecho a todos conocer este año 2020 o 2020, muy posiblemente en lo que va hasta el momento, como el año del COVID-19. La muerte es algo difícil de aceptar, tanto para las personas que van a dar ese paso a la eternidad como para aquellos que le van a sobrevivir. Hoy es ni más ni menos que Viernes Santo. Hoy conmemoramos el día en el cual, ni más ni menos, el autor de la vida dio su vida. Hoy es el día que conmemoramos que el Señor Jesús murió por nosotros. Y aunque el Señor Jesús había dicho varias veces que Él había de morir y se lo dijo a su círculo más allegado, a pesar de que ya lo había dicho y los había querido preparar, no fue fácil para los discípulos y para su familia asumir la muerte del Señor. Volviendo al pasaje, Isaías reinó 52 años y se describe como el año en el cual murió. Es cierto que Jotam, su hijo, ya estaba en el trono y estaba ejerciendo cierto control de la situación, pero Isaías no lo describe así. No lo describe como el año en el cual Jotam asume definitivamente el reino. Lo describe como el año en el cual Usías murió. Me parece ver que ese año algo pasó, algo se quebró, algo no iba a seguir igual, por más que hubiera un descendiente en su trono. Se sacude una cierta estabilidad, 52 años, prácticamente mi edad. No me quiero sacar años, en realidad tengo 53. Pero para mí 53 años no ha sido un abrir y cerrar de ojos, ha sido un tiempo prolongado. Y este rey se mantuvo 52 años en el trono, lo cual le da al gobierno, al país, una cierta estabilidad, una cierta capacidad de anticipar cosas, de prever, de conocer un poco la movida. Y cuando algo así sale, nosotros ya no estamos en el suelo firme de las cosas anticipables, de las cosas conocidas, de las cosas en las cuales tenemos experiencia y de las cosas que están bajo nuestro control. Cuando una cosa así pasa, entonces somos invitados, o como en este contexto del COVID-19, somos invitados, más que invitados yo diría empujados, arrastrados a salir de un terreno firme y somos arrastrados a dar un paso hacia el agua y comenzar a caminar sobre el agua, que es un terreno no conocido, no es anticipable, no tenemos experiencia y sobre todo no tenemos el control de estas cosas. Entonces experimentamos toda la inseguridad de un momento así. Isaías está viviendo eso, 52 años de una cierta forma y ahora las cosas van a cambiar o están cambiando. Pero en ese año de muerte, en ese cambio radical que puede estar experimentando, él no lo describe así, sino que dice, ese año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y después lo empieza a describir. Y gloria a Dios, que nuestro contexto puede tener cosas que varían, podemos vivir en diferentes circunstancias, a veces incluso la muerte puede entrar dentro de nuestras circunstancias y podemos mirar esas cosas. Y la Biblia no nos invita a cerrar los ojos y vivir una irrealidad, pero la Biblia nos invita a que por encima de esas cosas que pueden estar en nuestro contexto, nuestra mirada sea capaz de contemplar al Señor. Y ese es el título de la prédica de esta noche: la hermosura de ver al Señor. Y quisiera hablar de tres cosas en este mensaje. Número uno, la presencia asegurada. Número dos, la presencia analizada. Y número tres, la presencia aprovechada. Olvidé tener acá mi computadora, pero Agustina allí va a estar poniendo, como para que ustedes vean, algunas imágenes. ¿Saben qué? Estaba pensando en algunas cosas que nosotros las habíamos dado por permanentes
supieron estar con nosotros, pero que ya no están. Y creo que la primera que pusimos allí es un teléfono BlackBerry. Todavía me acuerdo ver a Barack Obama, presidente o expresidente de los Estados Unidos, que era un gran fanático y promotor de la marca BlackBerry. Él andaba por todos lados con su teléfono, muy orgulloso del mismo. Bueno, la cosa es que desapareció completamente. No sé en qué estará, tampoco quiero que me manden mensajes después. En todo caso, le preguntaría a mi hijo, que es muy conocedor del mundo de los celulares, pero la cosa es que algo que parecía tan en boga ya no está más. En la siguiente imagen vemos algo que algunos van a necesitar una explicación. Es un Walkman. Un Walkman era como un MP3 o algo así, viejo, prehistórico. Se le ponía el cassette adentro, uno iba escuchando en los ómnibus, por todos lados, iba escuchando cosas y para no gastar batería, entonces sacábamos el cassette y lo rebobinábamos con una lapicera Bic, generalmente le damos para el otro lado para que entonces la batería durara más tiempo. Cosas prehistóricas, pero si alguno de ustedes se está riendo de que el Walkman es prehistórico, al lado van a encontrar otra cosita que no es tan prehistórica, es un spinner. El spinner surgió hace poco tiempo atrás y estaba todo el mundo, muchísimos niños en las escuelas, era el boom andar con el spinner. Ahora es una cosa que parecería que pasó totalmente de moda. Otras cosas, miren, ahí hay una imagen de un GPS. Yo compré un GPS hace unos años atrás y pensé que me iba a acompañar un buen tiempo. En realidad ahora es obsoleto porque ya tenemos el GPS en el celular, algunos lo tienen hasta en el teléfono. Gracias, Joaco me está arrimando allí. Me quedan dos imágenes más. Una es, gracias, ahora sí, perfecto. Y tenemos, miren, esta imagen es gloriosa. Un juego de enciclopedias. Tiene su valor, evidentemente, pero la verdad es que yo quisiera saber cuántos de 25 años para abajo invertirían en comprar enciclopedias más que para decorar alguna biblioteca. De hecho, hoy día hay bibliotecas que están decoradas con la apariencia de una enciclopedia, pero en realidad es una caja nomás, adentro no tiene absolutamente nada. Y después otro, el celular, un Nokia. No sé si existe todavía la marca, pero recuerdo que al principio era el boom y llevaba la delantera. La cosa es que nosotros, si tenemos pocos años en este mundo, habremos visto y seguiremos viendo cosas que parecía que iban a estar para siempre, que nos iban a acompañar, pero que se han ido. Pero la presencia de Dios está. El año puede ser de esto o puede ser de lo otro. Estarán los Juegos Olímpicos o desaparecerán. Pero lo que sí estará y permanecerá es el Señor. Es el año en el cual puedo ver al Señor. El Señor nos ha prometido su presencia y su presencia es maravillosa porque nos puede acompañar. No nos ha prometido que íbamos a caminar en un mar de rosas, pero sí nos ha prometido que iba a estar con nosotros siempre. No nos ha prometido que no íbamos a tener pruebas, pero sí nos ha prometido que no hay prueba que no podamos soportar y que juntamente con la misma encontraremos la salida para que podamos resistir. El Señor no nos prometió que no tendríamos un enemigo, pero sí nos prometió que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No nos ha prometido todos días soleados, todos valles de luz y de esplendor, pero sí nos ha prometido que aunque andemos en valles de sombra y de muerte, allí nos garantiza la presencia de su vara y su cayado con nosotros. El Salmo 27 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaran. Qué versículo triste y lamentablemente tan contextualizado con nuestros días. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo Jehová me recogerá. Dice el Salmo 100 que podemos entrar en su presencia con regocijo, con alabanzas. Y cuando entramos en la presencia de Dios con alabanzas, entonces su presencia entra en nuestro contexto con poder. No permitamos que la presencia de una tormenta nos haga dudar de la presencia de Dios en nuestras vidas. De hecho, prefiero estar en un lugar tormentoso con la presencia del Señor a mi lado que estar en un lugar calmo y paradisíaco, pero lejos de los caminos del Señor. Puede ser que miremos a los costados
y algunas cosas se hayan ido, algunas cosas ya no estén, algunas marcas hayan pasado a la prehistoria o algunas personas ya no estén, pero la persona del Señor estará a nuestro lado y podemos elevar nuestra mirada y ver al Señor. Nada en este mundo ni de este mundo puede reemplazar el placer y la experiencia sublime de disfrutar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y gloria a Dios, bendito sea su nombre, tenemos canilla libre de su presencia en nuestras vidas para poder disfrutar de Él. Eso va a ser lo hermoso del cielo. No va a ser las calles de oro, no va a ser la gran multitud. Lo hermoso del cielo es que vamos a estar con el Señor, de que su presencia estará allí junto a nosotros. El Señor le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 33, mi presencia irá contigo y te daré descanso. A lo cual Moisés contesta, si tu presencia no va a ir con nosotros, entonces no nos saques de este lugar. Qué importante y qué deleitoso es poder disfrutar la presencia de Dios. Hermanos, yo no conozco el contexto de ustedes, ni siquiera los puedo ver a los ojos en esta oportunidad, pero quisiera preguntar, ¿será que nosotros estamos contemplando por encima de los vientos de nuestra vida, por encima del contexto, por encima de las dificultades, de cosas que a veces nos miman y otras veces nos machucan? ¿Será que podemos elevar nuestra mirada y contemplar al Señor? Que así sea. La presencia analizada. Segundo punto. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. De nada sirve que la presencia de Dios esté cerca nuestro si no la notamos. No hablamos meramente de la omnipresencia del Señor. Génesis 1:1, cuando comienza la Biblia, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando hablamos del principio, solo podemos hablar del principio. La Biblia habla del principio de las cosas creadas. No puede hablar del principio de Dios, porque Dios no tiene principio ni tiene fin. Y así como es eterno, es omnipresente y está en todas partes. Pero de nada me sirve su omnipresencia si yo deliberadamente no la veo. Tengo acá conmigo algo que compré hace un tiempo, que son unos binoculares. Y cuando vemos a alguien con binoculares, evidentemente que estamos observando una persona que quiere mirar algo, que quiere prestarle atención a alguna cosa. Me ha tocado estar en algunos lugares con cosas muy bonitas y francamente siento deseos de cachetearme sanamente porque no le he prestado mucha atención, pero cambié. Hace un tiempito atrás cambié y quise ser un poco más observador de cosas que siempre estuvieron allí, pero en realidad daba lo mismo que estuvieran a que no estuvieran porque yo no las observaba, no me daba cuenta. Y si bien tiene muy poco tiempo esto, ya han pasado por mi retina cosas que me han arrancado el wow, en lo que es la creación de Dios, en lo que es ver cosas que a simple vista no podemos ver. Este es un tecnicismo, si se quiere, del idioma, pero de hecho es una de las cosas que me atrajo a zambullirme en este texto de la palabra e incursionar un poquito más en lo que está diciendo. Dice, vi yo al Señor. Dos cosas un poquito técnicas. No es que el Señor se manifestó. El Señor se manifiesta en innumerables ocasiones y muchas veces toma la iniciativa de manifestarse a nosotros. Pero no es así como lo describe la Escritura y no es así como lo escribe Isaías. No dice en el año que el Señor se manifestó, dice en el año que murió Usías, vi yo al Señor. Y el otro tecnicismo es que en español nosotros no necesitamos el pronombre para conjugar un verbo. No es como en otros idiomas que para poder hallar la conjugación se necesita el pronombre. Nuestro idioma tiene la particularidad de que tan solo con la conjugación del verbo sabemos de quién está hablando. Cuando decimos vi, se sabe que soy yo y no hay otra posibilidad de que otra persona estuviera viendo porque el verbo está conjugado así. Pero me gusta estar así. Y he analizado otras versiones en español y hay solo una versión que omite el pronombre. Todas las demás versiones en español
incluyen el pronombre vi yo al Señor, lo cual se convierte en un doble énfasis. No sé si en el original está así o no, pero tenemos la Biblia en español y así la voy a analizar. Vi yo al Señor. Este es un evangelio de certezas. Tenemos las declaraciones del Señor Jesús en el Nuevo Testamento cuando dice yo soy, podría haber dicho soy, pero dice yo soy. Es un doble énfasis, el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz de este mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Es un evangelio de certezas. Dios tiene una palabra cierta, una palabra sólida. La palabra del Señor es más sólida que los cimientos de este mundo. De hecho, el mismo Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es una escritura de certezas y acá tenemos a Isaías diciendo, vi yo al Señor. Y eso implica que hay que ser deliberado. Hay que ser deliberado en presenciar la persona del Señor y analizarla. Y en esa deliberación de analizar la persona del Señor, dice que el Señor está en el trono. Es como que Isaías estuviera diciendo, bueno, yo no sé, el Señor está, yo no sé si otros lo vieron, pero yo lo vi y su persona era así, empecé a observar deliberadamente. No es que el Señor esté lejos, que necesitemos unos binoculares, unos largavistas, el Señor no está lejos geográficamente, pero a veces de nuestro corazón, de nuestra intención, de nuestros valores, el Señor está un poco lejos y necesitamos un poco de ser deliberados para poder acercarnos a Él. Y cuando se analiza la persona del Señor, se ve que Él está en el trono. El Señor está en el trono. Hermanos, es muy significativo lo que está diciendo Isaías acá, porque Isaías está padeciendo en un contexto en el cual un buen rey de 52 años acababa de dejar el trono. Pero si bien nuestra mirada humana a veces ve cosas que estuvieron durante mucho tiempo y que fueron una bendición, a veces esas cosas son quitadas, pero el Señor sigue estando en el trono. Él sigue siendo soberano. Las circunstancias pueden cambiar. La vida nos puede sorprender en alguna curva donde algunas cargas lamentablemente se pierden, donde perdemos algunas cosas que hubiéramos hasta pagado buenas cantidades de dinero para no perder. Pero no podemos ir contra la soberanía de Dios. Dios en su soberanía permite que ciertas cosas sucedan, pero sigue estando en el trono. Aún Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para hacer ciertas cosas. Este es nuestro Dios. Su trono no queda vacío. Su trono siempre ha estado ocupado por su persona. Y si, como dice el himno, que a veces cantamos, que decimos, tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, entonces temporalmente el Señor Jesús deja su trono temporalmente para poder hacer trono en nuestros corazones, donde reina un verdadero caos y donde necesitamos un rey como el Señor. El Señor está en el trono. Pero además, dice en esa percepción que está teniendo el Señor, dice que estaban los serafines allí, los describe. No podemos entrar en esto, pero sí que uno al otro se decían, santo, santo, santo. Y estaba pensando un poco en esto, porque no es la única virtud que Dios tiene. De hecho, acabamos de hablar de la omnipresencia de Dios. Podrían haber descrito al Señor diciendo sabio, sabio, sabio. Podrían haber dicho poderoso, poderoso, poderoso. Sin embargo, lo describen al Señor como un Dios santo. 3 veces se utiliza la misma palabra. Y entre las posibles interpretaciones, prefiero quedarme con la que entiende que se está hablando de una santidad superlativa. Nuestro Dios mora en la santidad. Nuestro Dios es santo. ¿Qué significa esto? Significa que a Dios no lo contamina nada. Que Dios no tiene peligro de ninguna situación virulenta que pueda estar en el mundo o el universo. Hoy estamos todos muy familiarizados con esto. El tapaboca,
los barbijos, lo vemos por todos lados, no solamente en nuestro querido Uruguay, lo vemos en América Latina, lo vemos en el mundo. Esto es para protegernos de la contaminación. Yo puedo contagiar a otros, otros me pueden contagiar a mí, pero no es el caso del Señor. El Señor es santo. A Él no lo ensucia nada. A Él no lo debilita ni lo enferma cosa ninguna. El Señor es santo y no deberíamos compararlo como esa pulcritud de una novia ataviada para el altar. Cuando serví al Señor hace varios años en Mozambique, presencié una situación bastante curiosa. Tuvo varias cosas de curiosa esa situación. Nos invitaron a una boda. Estábamos en la boda y una de las primeras curiosidades que les menciono es que 5 minutos antes de que se compartiera la palabra de Dios, se acerca un hermano y me dice: hermano Alejandro, nos gustaría que compartieras la palabra en la boda. Hermano, es una broma, ¿verdad? Bueno, no era una broma, así que terminé compartiendo la palabra. ¿Cómo me gustaría? Me gustaría volver en algún momento. Siempre he tenido esta nación en mi corazón y sí me gustaría volver y compartir la palabra de Dios con toda la vehemencia que el Señor me dé allí. Hoy me siento un poco más preparado para hacerlo, no tanto como en aquellos años. Pero otra particularidad que quiero mencionar es que es un contexto de boda muy diferente al nuestro y estaban los novios y a cada lugar que se movían ellos, había algunas personas atrás de ellos que se movían junto con ellos. Iban como guardaespaldas, pero no eran guardaespaldas. Llevaban unas escobillas. Entonces permanentemente se acercaban, como el terreno allí es de tierra, es de polvo, de tierra, debo decir más bien. Entonces se acercaban para permanentemente estarle barriendo el polvo al novio, a la novia. Bueno, la santidad del Señor, la pulcritud del Señor no tiene nada que ver con una novia que tiene que cuidar su vestido a ultranza para que no se manche, para que no le pase nada. La santidad del Señor es comparado con un sol en su fulgor, como un sol resplandeciente. No es el sol el que se tiene que cuidar de algo que se acerca, es más bien cualquier persona o ser que se acerque tiene que tener cuidado cómo se acerca y qué tanto se acerca, porque no le va a causar mella al sol, más bien tiene todas las posibilidades de sufrir daño. Y es por eso que ni los propios serafines, fíjense ustedes hermanos, los serafines no son seres pecaminosos, son seres que están en la presencia de Dios, pero ellos mismos se tienen que cubrir ante la santidad del Señor. Este es nuestro Dios, es un Dios santo, es un Dios que no tiene debilidad. Y quisiera pasar a lo que es el tercer punto, la presencia aprovechada. Isaías está en medio de un contexto crítico, pero mira al Señor y lo ve en su trono, lo ve en su santidad y no puede más que concluir, mirarse a sí mismo. Contemplar francamente, sinceramente en el espíritu la santidad del Señor nos lleva necesariamente a contemplar la profundidad de nuestro pecado. Hablando de fiestas, de bodas, etc., es como si nosotros estuviéramos en el umbral de unas puertas gigantescas que se nos abren y dentro vemos un salón de fiesta maravilloso, majestuoso. La gente está vestida allí realmente de gala, impecable. En el centro vemos al anfitrión. Está esplendoroso, pulcro. Todo está allí exquisito. Y a la luz de todo esto que brilla y que nos hace ver algo absolutamente hermoso y bello, nos contemplamos a nosotros mismos. Y cuando nos contemplamos, no vemos que estamos vestidos como para la fiesta. Vemos cómo está allí y nos vemos a nosotros a esa luz y no nos sentimos dignos y nos sentimos fuera de lugar. Y es lo que pasa con Isaías. Isaías contempla la hermosura del Señor, la santidad del Señor, y entonces no puede refrenar una exclamación, un grito que sale de él y dice: ¡ay de mí! Estoy muerto. Se me terminó la historia. Yo no pertenezco acá.
esto es demasiado para mí, yo no soy de este círculo. Es como que estamos frente a ese salón de fiesta y nosotros miramos nuestros vestidos y parece que hubiéramos salido de un pozo negro. No solamente eso, sino que nuestro contexto tampoco nos ayuda y dice, yo soy una persona de labios inmundos y además vivo en un contexto con personas que son iguales a mí. Estamos en una situación de enfermedad, de muerte y no tenemos para dónde escapar. Ahora Isaías no es que se contaminó cuando vio al Señor. Isaías ya venía con eso. De hecho, nosotros venimos con esa situación y no lo contrajimos porque respiramos algo que no tendríamos que haber respirado. Ya es una cosa heredada. Tenemos una naturaleza pecaminosa. A veces ostentamos ciertos triunfos y ciertos logros, pero ninguno de ellos logra disminuir o logra apagar u opacar el hecho de que nuestra naturaleza está caída. No puedo profundizar en esto porque sería más largo. La cosa es que aquí quisiera invitarles a que contemplemos otra cosa que me parece que es muy hermosa y digna de ver. Que Isaías dice, yo soy un hombre inmundo de labios. Soy una persona que no debería estar acá. Soy una persona indigna, tengo pecado. Hermanos, es hermoso cuando nosotros reconocemos que hay algo que no está bien en nosotros. La hermosura no es que nuestro pecado meramente emerja y salga a luz. Eso va a pasar siempre. Podemos andar lo más orondos por la vida hasta que de repente en algún momento algún síntoma nos lleva a tener algún test y ahí se descubre algo. Será el coronavirus, será otra cosa, pero en definitiva todos tenemos un germen y un virus letal que nos va a llevar a la eternidad en algún momento. Pero a veces andamos lo más tranquilos por la vida pensando que esto no pasa nada. Y además vivimos en un contexto que no nos ayuda porque todo sigue, salvo en estos momentos que hemos sido obligados a parar. Isaías se detiene y el test de su vida, la luz de la santidad de Dios, no importa lo que otros dijeran, otros lo podrían considerar una buena persona, un buen padre, un buen hermano, un buen hijo, pero ante la santidad de Dios, él ve la profundidad de su pecado. Y él reconoce su pecado. La belleza no está en que emerja el pecado, la belleza está en reconocerlo. Hermanos, permítame ver las notas por dónde voy, para no tomar demasiado del tiempo de ustedes. Es lindo cuando alguien dice, no estoy bien. Saben que Uzías no estuvo bien. Tuvo un momento en su vida en el cual algo sucedió y comenzó a perder la sintonía con el Señor. Y eso no se vio en el templo se manifestó. Pero cuando fue confrontado con lo que estaba haciendo, no lo pudo admitir. Y no nos es fácil a nosotros, la raza humana, decir que nos estamos equivocando. Aprenderíamos mucho de nuestros errores si no nos entretuviéramos tanto en negarlos. Tengo un arsenal tan enorme y una lista tan infinita de errores que me avergüenza, pero más me avergüenza el hecho de que algunos errores cada tanto me descubro disfrazándolos, me descubro tratando de esconderlos. No hay promesa en eso, no hay bendición de Dios en eso. Quien se acerca delante de Dios y contempla su presencia, y espero que todos nosotros estemos disfrutando, aprovechando, analizando y aprovechando esta presencia de Dios, no podemos menos que caer rendidos a sus pies, implorando la misericordia de Dios. Si nosotros en la contemplación de la presencia de Dios no sintiéramos el peso
de nuestros fracasos, de nuestros errores, de las cosas en las cuales no damos la talla, entonces muy posiblemente no estemos delante de la presencia de Dios y no lo estemos mirando a Él. Posiblemente estamos mirando hacia otro lado. Hay un versículo muy famoso que se encuentra en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Capaz que muchos de ustedes ya lo saben de memoria y capaz que ya lo están diciendo allí de memoria. Dice Job, es el último capítulo de Job y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese versículo lo sabemos de memoria muchos. El que no tan frecuentemente sabemos de memoria es la continuación, el versículo 6. Job dice en el 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el siguiente versículo dice, por lo tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, si nosotros cuando nos acercamos al Señor no encontramos que hay algo en nosotros que necesite el toque de la mano de Dios, entonces nos creemos mejores que Job. ¿En serio? Viene Satanás de recorrer la tierra y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. Y si el mismo Job se reconoce después de ver la persona del Señor como alguien con falencias, como alguien digno de aborrecerse a sí mismo, ¿cuánto más nosotros? Es el ejemplo del apóstol Pedro que frente al Señor le dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. El Señor estaba allí y estaba junto a otros. Lo tenemos también cuando el Señor está muriendo, un día como hoy, un viernes de aquella Semana Santa. El Señor está muriendo y hay dos personas geográficamente a la misma distancia de Él, pero uno lo contempla y lo ve en su santidad. Este ningún mal hizo, el otro no. El otro está a la misma distancia, está cerca de la presencia del Señor físicamente, geográficamente, pero lejos espiritualmente. Solo hubo bendición y promesa para uno de ellos, para aquel que se humilló y dijo, Señor, acuérdate de mí, si te sobra algo de misericordia, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esto es lo que hace Isaías también. Dice, estoy muerto, sáqueme de este juego porque ya perdí mal. Pero viene la respuesta del Señor y con esto estamos terminando, hermanos. Entonces, dice, permítame encontrar el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En primer lugar, dos cosas más para contemplar del Señor. Si cuando lo miramos en su santidad y lo contrastamos con nuestra pobreza y con nuestra miseria, con nuestras limitaciones, nuestras inconsistencias, nuestras hipocresías, casi que nos dan más ganas de irnos que de quedarnos. Pero si nos quedáramos un poquito más, seguramente veríamos que aunque no merecemos estar allí, el Señor no nos da lo que merecemos. Y eso es misericordia. El Señor no nos expulsa, no lo quitó a Isaías, estamos a las puertas de ese banquete, está todo preparado y nosotros no pertenecemos allí y solamente estamos esperando de que nos tomen de la solapa y nos quiten, pero no lo hacen. Eso se llama misericordia. Pero no solamente que no nos quitan, sino que nos invitan a pasar y nos ponen ropa nueva y nos limpian y nos dan un baño. Y eso se llama gracia. Cuando no nos dan lo que merecemos es misericordia. Cuando nos dan lo que no merecemos es gracia. Y estas son dos virtudes del Señor que las vemos acá, la misericordia y la gracia. De hecho, la Biblia dice que Dios es amor, que es sinónimo de misericordia. Dios es amor. No es que Dios aprendió a amar, no es que Dios ama, Dios es amor. Y la Biblia describe al Señor Jesús como alguien lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravilla! Qué maravilla poder disfrutar el toque de la mano de Dios a nuestro favor. No deberíamos rechazar este don del cielo. Las puertas del infierno nos están abiertas por lo que hicimos, por nuestro pasado. Cada uno tiene su pasado, yo tengo el mío.
bastante vergüenza me causa. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestro pasado, y nuestro pasado y lo que hemos hecho es lo que nos abre las puertas del infierno. Pero lo que nos cierra las puertas del cielo no es lo que hemos hecho, sino lo que no hemos hecho, que es permitir que el Señor, ahora sí, tomando la iniciativa, toque nuestra vida. Es difícil saber a quién le está hablando uno, más que los queridos hermanos que están acá y que no se han dormido. Pero yo no sé si dentro de los que están escuchando puede haber alguna persona que no es creyente o que no ha permitido que Dios toque su vida, o que no ha contemplado deliberadamente la persona de Dios y ha escuchado muchas veces de esto y de oídas ha oído, pero no se ha puesto a mirar lo que es la persona de Dios, en su soberanía, en su santidad, en su trono, en su presencia en todos lados. Y quizás hoy vos te estás viendo a la luz de la presencia de Dios y decís, yo no tengo escapatoria, ya estoy contaminado con algo peor que el coronavirus. Deberías dejar que el Señor te toque. Dice que del altar salió un carbón, y cuando pienso en el altar pienso en el Señor Jesús, y pienso en este Viernes Santo, cuando el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo fue inmolado, fue muerto por vos y por mí. El sacrificio está hecho, el altar está consumado. Solo resta que nosotros permitamos que el Señor nos toque y nos limpie. No deberíamos rechazarlo, porque realmente lo que cierra las puertas del cielo no es lo que hemos hecho en el pasado, sino lo que no hacemos hoy, que es aceptar al Señor Jesús. Puede dar miedo. Imagínense alguien que venga con unas tenazas y una brasa ardiente. Puede ir contra nuestros preconceptos. ¿Cuántas veces las personas vienen a la iglesia o escuchan la palabra de Dios y tienen preconceptos y hay cosas que les atemorizan? Pero es momento de poder creer en Dios, darle una oportunidad al Dios Salvador, al Dios del cielo y de la tierra. La santidad de Dios es para que nosotros la disfrutemos. Cuando Dios exhibe su santidad, no es meramente para que yo me sienta culpable, no es para que me sienta envidioso, no es para que me sienta solamente atribulado y miserable. Dios exhibe su santidad para que yo vea lo que me estoy perdiendo y lo que puedo tener acceso inmediatamente. Dios exhibe su santidad para que yo la pueda disfrutar y la pueda experimentar. Para eso vino el Señor Jesús. Y la santidad no tiene nada que ver con ese concepto monástico de una vida monótona, apartada de los demás. La santidad es disfrutar ser más como Dios. No ser Dios, sino ser más como Dios y disfrutar de su persona. Y como no tenemos tiempo para hablar de las cosas maravillosas que el Señor nos permite con su santidad, quisiera terminar con 3 apenas. Hay perdón y paz. Cuando disfruto la santidad de Dios, hay perdón y paz. Sí, yo he cometido muchos errores, he pecado. Si pudiera volver atrás, tal vez podría hacerlo mejor, pero no puedo. Pero Dios me perdona. Dios perdona todos mis pecados y eso trae paz. La paz no es la ausencia de los problemas, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando el Señor Jesús, cuando Dios me toca con su poder, cuando la sangre de Cristo me limpia de mis pecados, tengo paz. Tengo paz para con Dios y tengo paz para con las demás personas también. Hay claridad. Cada uno de nosotros venimos con un pasado que nos ensucia los lentes. Hace poco tiempo atrás estoy usando lentes, quizás no los uso tanto como debería, pero me he tenido que acostumbrar a limpiarlos, que es algo bastante tedioso y no me acostumbro del todo. Pero me he dado cuenta que uno se puede acostumbrar a que hayan algunas cosas que no están bien, pero cuando nos acercamos a la luz de Dios y para poder ver si el lente está limpio o sucio, lo que uno hace es acercarlo a la luz. No podemos verlo en cualquier otro lado porque puede tener cosas que no las vemos, pero cuando las acercamos a la luz vemos ciertas cosas. La santidad de Dios nos hace ver cosas del pasado que condicionan nuestro presente. De hecho, miren,
No quiero ahondar en este tema porque no es la temática, pero Uzías termina cometiendo un error muy parecido al de su papá. Y el hecho de que el error salga a luz y se le diga y no lo reconozca es algo que trae de su pasado. Cuando venimos al Señor, el Señor hace emerger nuestro pasado no para martirizarnos, sino para exponerlo y para sanarlo, para curarlo. Tendríamos toda una sesión para hablar de eso. Y lo último, cuando experimentamos y aprovechamos la santidad de Dios, experimentamos el poder transformador del Señor. Imagínense, Isaías en 5 minutos experimentó algo que no hubiera experimentado en 30 años de trabajo duro. Estar en la presencia de Dios genera los cambios, la efectividad y la productividad que solo Dios puede causar en nuestras vidas. Un fruto y una efectividad no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Conmemoramos hoy que hace 2000 años el Señor tocó uno de los elementos más malditos que este hombre, el ser humano, ha podido inventar, que es la cruz. El Señor Jesús tocó un elemento maldito, pero lo transformó en algo bendito. Pero no solamente tocó un elemento maldito, sino que tocó un día como el de hoy. Un viernes que hubiera pasado a la historia como un viernes oscuro, nefasto. Un viernes en el cual dignos representantes de nuestra raza no tuvieron mejor idea que crucificar y matar al Hijo de Dios, al autor de la vida. Es un viernes nefasto, pero el Señor Jesús tocó ese viernes y hoy es conocido como Viernes Santo. Porque cuando Dios entra y toca una vida, la transforma. Independientemente del pasado, independientemente del pecado, este Dios Santo quiere restaurarnos, quiere limpiarnos. Quizás en estos días han salido algunas cosas a luz que nosotros deberíamos permitir que el Señor toque con su mano. Quizás se nos ha exhortado a que nos quedemos en casa. Quédate en casa, es el eslogan. Bueno, quizás varios que han tenido que quedar en su casa no lo han hallado muy cómodo, porque quizás tienen una casa, pero no tienen un hogar. Quizás algunos se han preocupado y han invertido años en construir casas en las cuales podrían vivir 5 vidas, pero sus matrimonios no han durado 5 años. Y esas son cosas que quizás este test de estas circunstancias están sacando a la luz. Y el Señor quiere tocar para restaurar y para cambiar. Quizás yo me estoy dando cuenta que he llegado a lo más alto de la escalera, pero hoy a la luz de la santidad de Dios veo que la escalera estaba apoyada sobre la pared incorrecta. Como Nicodemo había llegado a lo más alto, era maestro de la ley. Pero a la luz del encuentro con Jesucristo, su escalera estaba apoyada sobre la pared incorrecta. Quizás tenemos que salir y empezar las cosas de nuevo, pero es mejor que quedarnos y ser tosudos. Es mejor que terminar en una mala manera lo que nos queda, enderezarlo y permitir que el Señor, el autor de la vida, toque nuestras vidas. Quizás mi vida con el Señor, mi comunión con el Señor, necesita que yo exclame y que diga, no estoy haciendo bien. Como aquellos leprosos en el libro de Reyes. No estamos haciendo bien. Ahora, de nada nos sirve que alguien nos diga que no estamos haciendo bien, porque no hay recompensa en eso, ni es tan bello. Lo maravilloso es cuando yo reconozco, yo no estoy haciendo bien, yo tengo algo que necesita cambiar, nosotros no estamos haciendo bien. Quizás como iglesia hay algunas cosas que tenemos que ser sinceros a la luz de Dios, de que hay cosas que no estamos haciendo bien. Y permitir que este Dios amoroso, todopoderoso, omnipresente, manifieste su presencia, su santidad en nosotros, en nuestras familias y en nuestra iglesia, para la gloria y honra del Señor, para que nuestros días pasen de ser días comunes y corrientes a ser días santos, a ser días gloriosos, a ser días memorables. Hermanos, vamos a terminar con una oración. Padre, te damos muchas gracias
en esta noche por tu palabra. Gracias porque eres un Dios santo, y si no fuera por el Señor Jesús, su muerte a nuestro favor, nosotros no tendríamos esperanza ninguna. Pero te bendecimos porque, aunque nosotros no teníamos condición ninguna de entrar en esta fiesta, ahora estamos adentro y disfrutamos. Y ni siquiera vemos dónde termina y no hemos podido ver todas las cosas. Padre, ayúdanos a poner cimientos buenos para nuestras vidas y a ir ascendiendo y a ir creciendo. Líbranos de pensar que porque hemos avanzado más, tendremos menos obstáculos. Ayúdanos, cualquiera sea el contexto, a contemplar tu presencia, que tu presencia sigue estando, que tú sigues estando en el trono y que tu santidad revele en nosotros áreas que necesitan de tu toque y de tu mano, de tu misericordia que no rechaza y de tu gracia que otorga. Padre, nos ponemos en tus manos. Gracias de antemano por las maravillas que haces y que escribes en nuestras historias. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.